Pasamos a la pregunta número 4. Pregunta sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para hacer posible la cesión permanente de la Dama de Elche a su población de origen. Para formular la pregunta tiene la palabra el senador Mulet por un tiempo máximo de 5 minutos. Bien, como bien saben, no es la primera vez que hablamos de la Dama de Elche, seguramente tampoco será la última. A principios de este año 2022, en enero, usted se mostraba abierto a cesiones temporales de la Dama. No una cesión definitiva, como venimos exigiendo, en lo que, en nuestra opinión, es un claro ejemplo de expolio patrimonial. En febrero se emitió un informe para desaconsejar cualquier tipo de traslado, temporal o definitivo. El informe no aportaba ningún tipo de estudio nuevo, sino que se basaba en consideraciones que se hicieron antes de la cesión temporal del busto que se produjo en 2006. Se olvidaban en este informe de las conclusiones que se llevaron a cabo después del traslado, acreditando que había estado en perfectas condiciones durante su traslado y durante su permanencia en la ciudad de Elche. En febrero, a pesar de este informe que desaconsejaba cualquier tipo de traslado, constituyen un grupo de trabajo para el estudio científico del estado del busto ibérico. O sea, conocer el estado real de conservación de la Dama de cara a valorar un posible traslado. Pues ya con eso ya se ve que el valor del informe que acababan de emitir era más que cuestionable, porque si no, con ese hubiera bastado y no hubiera hecho falta un grupo de expertos para que valorasen de nuevo el estado del busto íbero. El estado de conservación es la excusa para no permitir la devolución definitiva a Elche o ni siquiera la devolución temporal. Si está en mal estado, pues también será responsabilidad del Museo Arqueológico Nacional, porque igual no es el mejor sitio para albergarlo. Podemos recordar episodios lamentables como el de la hormiga recorriendo el busto. El informe filtrado para desaconsejar la cesión temporal es en sí un despropósito. Vende las virtudes de las condiciones físicas del Museo Arqueológico Nacional cuando los propios informes del Museo Arqueológico Nacional que se hicieron en 2007 reafirman y confirman que la pieza, cuando se ubicó temporalmente en Elche, estaba en igual o mejores condiciones que aquí en Madrid. Son valoraciones puramente subjetivas de puede ser, probablemente, sin ningún tipo de rigor científico ni técnico. En marzo, cuando Cultura niega el traslado provisional de la Dama, el Pleno Municipal de Elche, el Partido Popular presentó una moción para solicitar el traslado temporal, olvidando este partido que ellos también se habían negado cuando estaba en el gobierno ese traslado. El PSOE presentó una enmienda a ese texto porque el Partido Popular también exigía su reprobación como ministro por ese informe. Y nosotros, al final, lo que pedíamos era que tanto el gobierno local como a nivel autonómico se pedía una devolución temporal, coincidiendo con el 125 aniversario de su encuentro, pero también un traslado definitivo. El Partido Popular no quiso por cuestiones partidistas y la moción no prosperó ni tampoco la declaración institucional. La cuestión es que por primera vez todos los grupos sí se manifestaron por primera vez a favor del traslado definitivo. En abril, Compromís propuso una declaración institucional bautizada como la Alcudia, el yacimiento donde se encontró la Dama de Elche, que la suscribieron todos los grupos y por primera vez en la historia de Elche todos los grupos políticos apostaron por la cesión de la Dama de manera permanente. En abril, en una respuesta del 7 de abril, su gobierno vuelve a hacer referencia a las conclusiones de ese informe emitido el 26 de febrero, desaconsejando el traslado y que se elaboró con una información antigua, puesto que poco más tarde crean la comisión de trabajo para hacer un análisis científico, ahora sí, para conocer el estado de conservación de la Dama. Por eso pedimos que nos informen cuál es la pretensión del Gobierno respecto a la cesión temporal o definitiva del busto a su ciudad de origen. Gracias. Gracias, senador Mulet. Para contestar la pregunta tiene la palabra el señor ministro de Cultura y Deporte por un tiempo máximo de 5 minutos. Señor Mulet, usted se refería, entre otras cosas, a una carta, efectivamente, del 26 de enero de 2022, en la cual el director general de Bellas Artes le decía al alcalde del Ayuntamiento de Elche
de Elche, tras haber revisado con detenimiento la documentación enviada al Ministerio de Cultura y Deporte, en la que se solicita al Gobierno de España la cesión temporal durante un año de la Dama de Elche, les traslado que el estado actual de la pieza desaconseja cualquier movimiento. En este sentido, es preciso recordar que la pieza se encuentra en un delicado equilibrio y que cualquier traslado, vibración o cambio en las condiciones medioambientales puede desencadenar procesos de degradación irreversibles. Esta postura está basada en criterios técnicos y en el papel de garante de la conservación del patrimonio histórico español que otorga la Ley del Patrimonio Histórico Español 16/1985 a la Administración del Estado. Se lo diré todavía más claramente, senador. Mientras los servicios técnicos desaconsejen cualquier movimiento, yo como ministro no lo voy a autorizar. Muchas gracias, señor ministro. Para el turno de réplica tiene la palabra el senador Mulet por un tiempo máximo de 2 minutos y medio. Claro, efectivamente existe la carta, existe el informe y, como bien le he explicado, ese informe se hizo en base a consideraciones del año 2006. Unas consideraciones que obvian las propias valoraciones que hizo el Museo Arqueológico Nacional después de su traslado a la ciudad de Elche. Es un informe completamente a la carta y desactualizado. Y prueba de ello es, como ya le he explicado antes, que su propio ministerio elabora con posterioridad un grupo de trabajo para que valoren ahora sí técnicamente el estado de la misma. Por lo tanto, estamos por prejuicio, estamos con excusas técnicas para tener una coartada política. Es que la Dama de Volver en Madrid simplemente es una pieza más. Se puede quedar perfectamente con una réplica, que nadie dejará de ir al Museo Arqueológico Nacional o a Madrid por turismo por tener una réplica. En cambio, tenerla en Elche sería un revulsivo turístico de primer orden, como ha sido siempre que ha vuelto temporalmente. Sería la pieza central y no una más como es aquí. Además de reiterar que el Estado somos todos, no solamente Madrid, y que Elche y el País Valencià también somos Estado, aunque sintamos ese continuo trato colonial. La voluntad en Elche y también por parte de su partido es que el municipio custodie para siempre el busto íbero, y por primera vez todas las fuerzas políticas ilicitanas han coincidido en esta petición unánime y por lo tanto piden la declaración institucional, pide el traslado por su 125 aniversario del hallazgo, un traslado puntual si quieren, y sobre todo la cesión definitiva. Por eso entendemos que es una coartada simplemente la cuestión técnica. ¿Qué van a hacer? ¿Hay voluntad? ¿Hay presupuesto destinado para hacer posible ese traslado temporal o puntual? ¿Hasta cuándo es ahora el aniversario? ¿Hasta cuándo van a estar pendientes de ese supuesto informe que van a hacer ese supuesto grupo de técnicos cuando ya tienen un informe que dice otra cosa en base a frases sacadas de contexto y a situaciones en común de podría, debería, posiblemente, y que se contradice con el propio informe que elaboró en 2007 el propio Museo Arqueológico Nacional? ¿Van a devolver la Dama a Elche? Esa es la pregunta, ¿sí o no? ¿Temporal o definitivamente? Gracias. Gracias, senador Mulet. Y para el turno de dúplica tiene la palabra el señor ministro de Cultura y Deporte por un tiempo máximo de 2 minutos y medio. Igual no me he explicado bien. Mientras los informes técnicos desaconsejen su movimiento, el Ministerio de Cultura no lo va a autorizar. Y usted dice bien, la Dama de Elche es un monumento único, es una pieza única. No me hable, por favor, de réplicas. Estamos hablando de esa pieza. Y yo, como ministro, y aconsejaría a cualquier responsable público que obrara de la misma manera, no pondría por delante los intereses políticos partidistas que pueda tener un desplazamiento de una pieza antes de la seguridad de esa pieza. Y seguramente, pues yo entiendo perfectamente que exista una legítima aspiración de las autoridades del Ayuntamiento de Elche por contar con esa pieza. Pero ya le digo, yo mientras los técnicos me digan que desplazarla la pone en peligro, desde luego yo no la autorizaré. Quizá otro ministro en algún momento pues, se atreva a obrar de forma contraria al asesoramiento técnico. Y usted dice, ¿cuánto tardará en el informe? Miren, las circunstancias de la Dama de Elche están pidiendo un constante monitoreo y, por lo tanto, el informe que desde luego acabará no será el último, porque permanentemente debemos hacer un esfuerzo por saber cuál es el estado de esa pieza y qué podemos hacer entre todos para realmente conservarla.
Y, desde luego, eso es radicalmente lo contrario a tomar decisiones de traslado que puedan ponerla en peligro. Muchas gracias, señor ministro, por sus respuestas.